dispuesto a recibir y atesorar esa bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Yo solo le recalcaría nada más en el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo siempre está. ¿Cuál es la situación? Es que a veces lo que hace la gente es contritarlos cuando está en pecado. Pero el Espíritu Santo no es que no está. No es que hay que llamarlo para que venga, no, Él ya está en usted. Desde que usted recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo debe estar en su vida. Y eso es lo que lo redarguye cuando hace cosas que no son agradables para el Señor o que no le benefician en nada. Fíjense que vamos a leer primera de Juan 2. Vamos a ver si lo llevamos hasta el... Sí, 2 al 17, pues es posible que lleguemos. Entonces quiero que entendamos que cuando usted no siente el Espíritu Santo en algún momento es porque algo está haciendo mal. Miren, hijitos míos, perdón, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiero que entendamos que una de las primeras recomendaciones, tanto de Juan ahí, ¿verdad?, como de nosotros le diríamos en este momento, es evite pecar, pues, porque ahí dice, miren, estas cosas os escribo para que no pequéis. Debemos de saber que el Señor es claro en su palabra cuando dice que cuando la simiente de Él está en nuestras vidas, pues ya no cabe el pecado en nosotros. O sea, lógicamente, si lo sigue haciendo, tenga la plena seguridad, pues que el Señor no está en su vida. Así de simple, para que no pequéis. Y nos manifiesta si se dio el caso que pecaste. Y si alguno hubiera pecado, dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué nos enseña? Es Satanás, usted le va a decir, no vayas, no te arrepintas. ¿Y para qué? Si vos no tenés, como quien dice, ¿para qué te vas a humillar? Llamémoslo de esa manera. Pero recuérdese que la humillación no es ante uno, es ante el Señor. Porque Él dice que cuando alguien llega con un corazón contrito y humillado, pues Él no lo desprecia. Entonces de repente si usted lo hace, acepta esa soberbia de Satanás diciéndole no lo hagas, pues lo va a mantener Satanás en el piso. Y eso es lo que hemos de entender. Satanás, la intención de él siempre ha sido hurtar, matar, robar, destruir. Entonces debemos entender. Y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es la recompensa, Él es el sacrificio, porque es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, para que entendamos, sino también dice por los de todo el mundo. O sea, el de la hermana Linda, el mío, el suyo y el suyo. Él fue a la cruz por los pecados de toda la humanidad, pero entendamos que no todos lo recibieron, no todos lo quisieron aceptar, porque podemos ver uno de los ladrones de la cruz. Sí lo recibió, aceptó, el otro definitivamente no quiso aceptar. Y eso es lo que vamos a entender. Sino dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Póngame el 3:17 de Juan siempre, solo para que miremos que Jesús no dice que vino solo Él vino por lo suyo, eso está muy claro. Pero también lo que nos enseña la palabra y debemos de entender es que también los que quisieran arrepentirse no tienen excusa para decir una vez ya cuando vayan para el infierno, pero es que yo no tuve la oportunidad. La oportunidad está, la puerta está, lo único que está mal, la puerta ancha y la angosta. Miren, porque no envió mi Padre a su Hijo, dice, al mundo, miren, para condenar al mundo. O sea, Él no vino a condenar a nadie. O sea, las personas se condenan solas. Eso es lo que quiero que entendamos. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces tenemos la llave, es Jesucristo. Hasta ahí cambiamos los. Entonces quiero que entendamos que Él vino por toda la humanidad. No todos lo recibieron, pero sí Él vino por toda la humanidad. Entonces debemos de entender que los que se pierden no es por culpa de la palabra, no es por culpa del Señor Jesucristo, no. Es simple y sencillamente porque no aceptan la palabra.
a Cristo Jesús. 3. Y en esto dice, sabemos que nosotros le conocemos. Que nosotros le conocemos, si, miren, guardamos sus mandamientos. O sea, si nos mantenemos en su obediencia. O sea, para que entendamos que para que todo lo que el Señor pide o nos demanda suceda, tenemos que, miren, si guardamos sus mandamientos. No dice parte de su mandamiento. El que dice, yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos, miren lo que dice la palabra, el tal es, no lo dice Luis, lo dice la palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la palabra es muy clara. Las personas a veces se pierden porque quieren, pero no por culpa de la palabra, sino porque son engañadores, como dice la palabra, de sí mismo, porque al Señor no lo engañan. Entonces quiero que entendamos que no se preocupen por engañar al que los va a ver, preocúpense por engañar al que está en ustedes, del cual no se pueden esconder. Ninguno nos puede esconder. Repito. Yo le conozco, dice, y no, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, dice, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado. Por esto, dice, sabemos que estamos en él. O sea, debe cambiar. Ese carácter ya debe de ser diferente. Esa respuesta ya debe de ser diferente. Esa pregunta, cuando usted la hace, ya debe de ser diferente. Ya no tendría que estar esa prepotencia, ya no tendría que estar esa altivez, ya no tendría que estar ese orgullo, porque lo que debe de haber es el amor, es la humildad, es la tolerancia, es la templanza, es la paciencia, es la mansedumbre, y vaya sumándole cuantas cosas. Por esto sabemos de que estamos en Él. ¿Cuándo sabemos? Lo dice la palabra, cuando hay amor. Cuando hay amor. Ya usted no tiene que estar en la chismografía, ya no tiene que estar en la envidia, ya no tiene que estar en el pleito, ya no tiene que estar en nada de eso si guardamos su palabra y sus mandamientos, como lo dice el Señor. 6. El que dice que permanece en Él, dice, miren, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? En humildad. Él anduvo llevando el evangelio. Entonces debemos de andar en como dice Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tiene que tener esa, aunque a alguien le hacían preguntas, yo le diría tontas, porque habían preguntas tontas, pero Él siempre se mantuvo y daba la respuesta de acuerdo a la palabra. Él siempre respondió con la palabra. Hermanos, dice, no os escribo, dice, mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo, dice, que habéis tenido desde el principio. O sea, la palabra no ha cambiado. No ha cambiado y no va a cambiar. La van a hacer cambiar. Porque, por ejemplo, yo no sé si les manifesté que dicen que en China, ¿verdad? Ya tienen una Biblia de ellos. Por ejemplo, mencionaron, por cierto, un capítulo que uno lo conoce, que dice cuando le hicieron la pregunta, maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Entonces ahí ellos acomodaron diciendo que el primero que aventó la piedra fue Jesús. Y Jesús es amor. Jesús nada tiene que ver en eso. Pero ya está, quiero que sepamos. Hermanos, dice, no os escribo, dice, mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, dice, es la palabra que habéis oído desde el principio. Dice él, mi palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sin embargo, dice, os escribo, dice, un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, dice, y la luz verdaderamente ya alumbra. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros andábamos en tinieblas, por decir la noche, y cuando llega la madrugada empieza a ver la claridad. Entonces así es lo que manifiesta, dice, y la luz verdaderamente ya alumbra. ¿A dónde alumbra? En nuestras vidas, cuando Él está en nosotros. Pasa la oscuridad o las tinieblas y entonces empieza a dar el resultado, la luz. Aquí dice, mire, vosotros porque las tinieblas van, mire,
pasando. ¿Cuándo van pasando? Cuando vamos dejando esas mañas que teníamos antes y la palabra llega en nosotros y nos va limpiando cada día, dice, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está, dice, en la luz, oiga bien para que sepamos, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, está todavía en pecado, está todavía en mentira. Mira, el que aborrece, quiero que entendamos que aquí habla de hermano, puede ser hermano espiritual, puede ser hermano en la carne, pero al que aborrece a cualquier persona, simple y sencillamente, pues el amor de Jesús no está en su vida, él lo manifiesta. Mire, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, como el tema que miramos, no sé qué semana fue, el del prójimo. Decimos, pasó el sacerdote de lejos, pasó el samaritano de lejos y pasó, el miércoles fue, ¿verdad? Y pasó un samaritano y lo ayudó. Ese samaritano, aunque no era religioso, pero tenía misericordia, tenía amor. Mire, el que dice que está, dice, en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Le está diciendo la palabra, no lo dice Luis, la palabra le dice, sos mentiroso, porque ahí está claro, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, o sea, no hay mentira. A eso se refiere, no hay tropiezo, no hay mentira, y eso es lo que nos manifiesta la palabra. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas, anda todavía en oscuras, anda pegando de frente, de lado en lado, y anda, dice, en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, el que anda en oscuras, ¿cómo va a saber para dónde va? No sabe, aunque él cree que sabe, él cree que tiene la respuesta para todo, pero es una mentira y artimaña del enemigo, donde dice, no, yo no ocupo que me ayuden, yo puedo resolverlo, yo lo hago todo, independientemente de que esté alguien o no esté, como cuando se cree como autosuficiente, ¿verdad? Y todos en algún momento necesitamos en esta vida. Puede ser cuando ya estemos jóvenes, cuando estamos ancianos, como sea, pero en algún momento siempre hay necesidad de algo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo, dice, a vosotros, hijitos, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea que si usted sabe que ya recibió a Jesús, tenga la plena seguridad que usted ya fue perdonado. No, si usted, pero es que yo no hice ningún sacrificio, no necesita hacer un sacrificio. Jesús lo hizo por usted. Ahora, si no lo quiere, si no recibe a Jesús, pues de antemano va a seguir cargando algo solo porque quiere, no porque Jesús quiere cargarlo, que lo cargue. No, Él lo agarró por mí y a los míos y los suyos y de toda la humanidad. Porque vuestros pecados os han sido, dicen, perdonados. No es que van a ser, ya han sido perdonados por su nombre. ¿Pero por quién? Por el Señor Jesucristo. O sea, si usted no lo ha recibido de corazón, pues entonces va a estar todavía en tiniebla. Os escribo a vosotros, padres, dice, porque conocéis al que es desde el principio. Los escribo, dice, a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, dice, a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando dice que habéis vencido al maligno? Es porque ya dejamos de hacer lo malo, dejamos de servirle en su momento como le servíamos antes. Eso es lo que nos manifiesta. Ya conocemos ahora, conocemos al Padre, conocemos a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, y también a su Santo Espíritu. Os escribo, dice, a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, dice, porque soy fuerte y la palabra del Padre permanece, mire, en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea que tiene que permanecer, no solo es que pasó, como hay una alabanza que dice, Jesús está pasando por aquí. Yo digo, esa alabanza no debería ser así. Esa alabanza debería ser, Jesús está llegando a mí. Porque Jesús tiene que quedar en nuestra vida. No es que solo llegó y ya te alegraste y te fue. Donde debemos de saber que Él tiene que quedarse en nuestras vidas. Habéis vencido al maligno. 15. No améis, dice, al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no améis las riquezas porque esas son terrenales y aquí se quedan. El Señor nos va a proveer para los alimentos, estoy claro. Y esperémoslo tranquilo en Él.
Pero no andemos corriendo o viviendo solo por esas situaciones. No améis, dice, al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sino alguno, dice, si alguno, ama al mundo, miren, el amor del Padre no está en él. Entonces quiero que entendamos por qué. Porque dice la palabra que no puedes amar dos señores. O aborreces a uno o aborreces al otro. O sea, amas al Señor o amas la riqueza. Y está en Santiago 4:4, no sé si me lo pone, hermano, antes de terminar. Entonces debemos de saber que nosotros, si estamos buscando más las riquezas de la tierra, automáticamente nos constituimos enemigos del Señor. No lo dice Luis, lo dice la palabra. Miren. Oh alma adúltera, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Padre? Miren, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, amigo de la riqueza, se constituye enemigo del Padre. Cambiemos, no estamos. Entonces quiero que entendamos que es necesario saber y estar viviendo esa plenitud con Él, porque el Señor es un Dios de orden. Usted puede ver, si ha leído la Escritura mucho, va a ver que en ninguna parte, ni una tan solo versículo, aparece donde Jesús le interesaban las cosas terrenales. Bueno, si él mismo no tenía ni casa, pues. Así es. Entonces quiero que entendamos que Él, solo tenemos que esperar como las aves del cielo, que Él las alimenta, los mismos los peces. En el río nadie los alimenta y ellos también. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, quiero que entendamos que, como quien dice, si usted quiere andar bailando, son deseos de la carne. Si usted quiere andar haciendo el mal, son deseos de la carne, no son deseos del espíritu. Y quiere andar con la envidia o todo eso, o vestido como el mundo, sepa que es la carne que lo incita a querer ponerse eso, para querer andar igual. Los deseos de los ojos, dice, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sepamos que cualquier cosa después de eso son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, dice, permanece para siempre. La juventud pasa, la niñez pasa, la juventud pasa, la adolescencia pasa, y los ancianos pasa, y luego la vejez pasa. Entonces debemos de entender que aunque antes nos mirábamos, cuando estábamos jóvenes, que nos mirábamos lisitos y no arrugados como ahora, pero pasó ese tiempo. Pero la voluntad, miren, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Ahí es donde debemos de nosotros saber y esperar solo en Él. Ya es el último tiempo, dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, sabemos que ya, hasta ahí lo vamos a llegar, sabemos que ya todo lo que el Señor ha manifestado a través de la palabra se ha ido cumpliendo. No es que se quedó a medio camino, no, todo lo que Jesús nos dijo a través en el Padre, a través de sus profetas y los que Él utilizó en su momento para la Escritura, que fue inspirada a través del Espíritu Santo, sabemos que todo eso ya ha tenido su cumplimiento, y eso es lo que quiero que entendamos. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, pero te pido que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.